A continuación vamos a hacer una explicación en dos videos de cómo realizar la guía número 3 de matemática. Continuidad de una función. Para eso primero debemos tener claridad de qué es una función y cuándo es una función tiene continuidad o no. Esta clase está diseñada para entregar el día 30 de abril. Y lógicamente tenemos que tomar unas fotos, colocarle un nombre de identificación y enviar al correo. Pues el tema, los libros utilizan unos términos bastante técnicos, no son fáciles de entender. Entonces lo que trataré en este video es por lo menos darle una visión general para que ustedes puedan entender lo que es la guía y puedan realizar su actividad. Inicialmente el tema, lógicamente, se trata de continuidad de una función. Para abordar este tema, primero tenemos que tener claro qué es una función. En matemática, función, ¿qué conocemos como el término función? Bueno, eh, a nivel de matemática, una función f, llamémosla en este caso una función f, es una relación entre un conjunto dado x, que es el dominio, y otro subconjunto de elementos y, llamado el codominio, de forma que cada elemento de x del dominio le corresponde un único elemento del codominio f de x. Entonces la expresión f de x indica el valor de función f asociada a un número x. Si nosotros leemos esta teoría así, de pronto ustedes no van a tener claro que es una función en matemática. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a corregir acá. Listo. Vamos a hablar lo más claro para que ustedes entiendan. Inicialmente vamos a colocar un ejemplo en nuestra vida diaria. Los estudiantes, yo siempre les digo, cuando por ejemplo una mujer, un caso ejemplo, pronto la esposa no hace nada si no tiene el respaldo o no tiene la orden del esposo. Eso quiere decir que esa mujer no va a hacer nada hasta que el esposo no diga algo. ¿Cómo se dice ahí? Ahí se dice que esa mujer vive en función de su esposo. O sea que ella por sí sola no hace nada. Tiene que esperar que el esposo le dé la orden para que ella pueda tomar acciones. En matemática es lo mismo. Tenemos una función, por ejemplo, llamémosla f de x. Es una función f de x, así se lee, perdón, es igual a x, por ejemplo, elevado a la 2 más 1. Esta es una función, ¿ya? Donde veamos el término f de x es la función y tenemos x más 1. Esto es la función. Cuando hablan de un codominio o un elemento y, va a ser los valores que va a tomar f de x cuando yo le dé unos valores a x, que en este caso sería la variable independiente. Toda función tiene una variable independiente y tiene una variable dependiente. Veamos por qué el término de función. Vamos a darle a x el valor de 1, vamos a dar el valor de 2 y el valor de 0. ¿Ya? Vamos a ver que f de x depende totalmente de los valores que yo le dé a x. Cuando dice es relación entre el conjunto dado x y otro conjunto de dado y, de forma que cada elemento de x del dominio le corresponde un único valor del codominio. Entonces, si yo, donde yo vea una x, yo la reemplazo, vamos a hacer f de 0. Donde yo vea una x, la voy a reemplazar por 0. En este caso, ¿qué hice? Primero le voy a dar un valor de 0. Vamos a empezar por el menor. Quiere decir a x
voy a dar un valor de 0. Como aquí está x a la 2, coloqué 0 a la 2 más 1. Si resolvemos eso, nos daría 0 al cuadrado sería 0 más 1 y el resultado sería igual a 1. O sea, cuando x tiene un valor de 0, a f de x le corresponde un 1. Cuando f tiene un valor de 1, entonces yo cojo 1, perdón, lo elevo al cuadrado más 1, esto es igual a. Cuando x vale 1, ¿qué hice? Cogí la x, la quité y la reemplacé por un 1. Y 1 al cuadrado sería 1 más 1. Y eso nos igual a 2. Ya se van dando cuenta que para cada valor que yo le dé a x, f de x obtiene un valor, que es lo que me dice aquí. Cuando le dé un valor de 0, ¿cuánto vale f de x? 1. Cuando le dé un valor de 1, ¿cuánto vale f de x? 2. F de 2, ¿a qué es igual? 2 lo elevo al cuadrado y le sumo 1. Y eso es igual, 2 al cuadrado es 4 más 1 y eso me da un valor de 5. Esto es lo que define la función. Los valores que va a tomar f de x solo los toma dependiendo de los valores que toma y. O sea que f de x está en función de los valores de x. Como vemos en este caso. Cuando vale 0, ¿cuánto vale f de x? 1. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 5. O sea que f de x no puede existir si no le damos los valores que toma x. Algunos lo llaman f de x. En algunos libros lo van a encontrar así: y igual a x elevado a la 2 más 1. Esto al final es la misma representación, simplemente que hay libros que lo toman como y hay libros que lo toman como f de x. Pero al final estos son funciones. Y lógicamente hay diferentes tipos de funciones, ¿ya? Entonces en matemática, las funciones, llamémoslas como una representación algebraica en donde los valores de el codominio va a depender de los valores del dominio, o los valores de f de x dependen de los valores que tome de x, o los valores de y, que es la variable dependiente, depende de los valores que tome x. Entonces esa es más o menos la forma más clara de pronto para explicarle por qué se habla de función. Este término f de x o el término y depende o está en función de los valores que tome esta expresión algebraica. Listo. Ahora determinemos función continua. Lógicamente, cuando nosotros cojamos estos valores, vamos a hacer en un próximo video recordar cómo graficar estos valores. Cuando estos valores los llevamos a una representación gráfica, obtenemos diferentes gráficas. Podemos obtener diferentes gráficas dependiendo de la función que vamos a establecer. Podemos establecer líneas, podemos establecer parábolas, podemos establecer diferentes líneas y formas, ¿ya? Entonces todo depende de la función que vayamos a darle. Nos interesa ahora cuando la función es continua y cuando la función es discontinua. Una función es continua cuando en cierto intervalo o en cierto rango la función la gráfica no tiene interrupción. Si nosotros podamos ver esta función desde que empieza hasta que termina en este rango, miren, en este rango la función no tiene interrupción. Quiere decir que la función es continua. Una línea totalmente sin ningún corte ni ninguna interrupción. Hay una continuidad en un intervalo. En el caso de esta función que dice que es discontinua, ustedes pueden ver que hay una línea que es continua,
que va continuando, pero en este punto algo pasa en la función que se desprende y arranca por acá arriba. Hay un espacio, hay una interrupción, por esto la función es discontinua. La continuidad se da en la función cuando la línea no tiene ninguna interrupción, la discontinuidad cuando se presenta un corte por alguna razón en la función y esos valores no existen o puede que tenga unos valores imaginarios. Aquí vemos también otro ejemplo, tenemos una función en este intervalo, hay una continuidad, ¿ya? Pero si podemos ver esta, toma unos valores hasta A por la izquierda y cuando llega por la derecha toma otros valores. Aquí hay una discontinuidad. Entonces, eso es lo que tiene claro. Cuando no hay interrupción de la gráfica es continua. Cuando hay una interrupción por algo que pasa en la función, ¿no? Aquí podemos ver otra función continua. Esta función es continua, sí, hay una continuidad, pero hay que tener claro que son continuas en un intervalo. Ejemplo, si a mí esta función la cogen de este intervalo a este solamente, digo que la función es continua porque está completa. Pero si yo analizo desde este intervalo a este punto, ya si hay una descontinuidad porque la función se interrumpe. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí hay una continuidad, aquí hay una continuidad, pero si a mí me ponen a analizar desde aquí, desde este punto hasta este punto, hay una discontinuidad en el medio. Entonces esta función sería discontinua si yo la cojo de este punto a este punto. Pero si yo la cojo de este punto a este punto nomás, hay una continuidad. Como miremos acá, miren que acá hay una interrupción de la gráfica, este punto, algo pasa ahí y hay una discontinuidad. Entonces tenemos que tener esa claridad. La función es continua cuando en un intervalo no hay ninguna interrupción. La función es discontinua cuando en cierto intervalo puede haber una interrupción. En este caso aquí hay una interrupción. Acá hay una interrupción de la línea, en este espacio. Aquí lo podemos ver acá. Y acá está continua. Miren que aquí hay una interrupción. Entonces esa es la diferencia entre una función continua o una función discontinua. Ve, como podamos ver, miren lo que pasa. Por ejemplo, en este ejercicio, hagamos un pequeño ejemplo de este ejercicio. Por ejemplo, si yo cojo f, vamos a darle el valor cuando x vale 1. Cuando x vale 1, entonces la función va a ser igual a 1 dividido entre 1. Recuerden que cojo la x y la quito y eso me va a dar 1. Mírenlo acá, si ustedes ven, cuando x vale 1, miren cuánto vale y, 1. ¿Ya? Si yo a x le doy un valor de 2, f de 2 es igual a 1 dividido entre 2. Y eso me va a dar ¿cuánto? 0,5. F de 1 entre 2. Ahora, profe, ¿por qué es 1 entre 2? Porque x vale 2. Entonces 1 dividido entre 2, 0,5. Mírenlo acá. 2, 0,5. Entonces la función, mire aquí. ¿Cuál es el problema de esta función? Y mírenlo. Cuando f 0 es igual a 1 dividido entre 0. Profe, y 1 dividido entre 0, si ustedes colocan eso en la calculadora, le va a dar un error. Pero eso ya sabemos que tiene un valor y ese valor se llama... Vamos a ver si está aquí este valor. Ese valor se llama infinito. Ese es el problema que tiene esta función cuando toma el valor de 0. F de 0 es 1 sobre 0 y eso da infinito. Miren aquí la gráfica. Cuando la gráfica se acerca a 0, coge para el infinito positivo. No lo toca. Cuando la gráfica se acerca por este lado por 0, coge para el infinito negativo, pero nunca la toca. O sea que hay un problema en el punto 0 que hace que la función sea discontinua. Esta es una función que es discontinua.
Bueno, jóvenes, vamos a dejar por el momento esta explicación para que tengan una claridad de por lo menos qué es una función, qué es continua y qué es discontinua. Muchas gracias, jóvenes.